En febrero de 2023, un jurado federal en Brooklyn, Nueva York, declaró culpable a Genaro García Luna de 5 cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Fue el juicio más importante contra un funcionario mexicano en la historia de Estados Unidos. Pero lo que la prensa repitió 100 veces, lo que todos escuchamos fue solo la superficie. Porque dentro del expediente judicial, en los documentos que cualquiera puede consultar en el Sistema Federal de Registros Públicos de Estados Unidos, hay algo que nadie ha leído en voz alta en español. Hay contratos, hay firmas, hay nombres. 4 secretarios de Estado firmaron contratos federales millonarios con empresas vinculadas al aparato que García Luna construyó entre 2006 y 2012. 4. Y 3 de esos 4 siguen en la vida pública mexicana hoy. Ninguno ha sido investigado, ninguno ha dado una sola explicación. El documento existe, es público, solo faltaba alguien que lo dijera en voz alta. Pero eso no fue todo, porque cuando empezás a jalar ese hilo, lo que aparece no es solo una red de corrupción administrativa. Lo que aparece es un sistema, una arquitectura de poder construida con precisión quirúrgica durante sexenios enteros, con nombres que reconoces de las noticias, de los discursos de las inauguraciones con banderitas, y lo más perturbador no es que existiera ese sistema, lo más perturbador es que sigue funcionando. Si crees que hay historias que merecen ser contadas, aunque incomoden, que los documentos públicos existen para algo más que acumular polvo en servidores de Washington, suscríbete, porque este canal existe exactamente para esto. En este video te voy a contar 4 cosas. La primera, quién fue realmente Genaro García Luna antes de que el mundo supiera su nombre, de dónde salió y cómo construyó su poder. La segunda, qué dice exactamente ese expediente judicial sobre los contratos y por qué esas firmas importan. La tercera, quiénes son los 3 funcionarios que el expediente nombra y que hoy siguen activos y que hicieron o dejaron de hacer. Y la cuarta, la más pesada, lo que esto revela sobre cómo funciona el Estado mexicano cuando nadie está mirando y por qué la impunidad no es un accidente, sino una política. Arrancamos. Genaro García Luna nació en 1971 en el Estado de México, en una familia de clase media sin ninguna conexión obvia con el poder. Su padre trabajaba en el sector público, en puestos menores, el tipo de empleo que en México de los años 70 significaba estabilidad, pero no palanca. Creció en Naucalpan, una ciudad que en esa época era mitad suburbio de clase media y mitad zona de crecimiento caótico, de colonias que se iban formando con la migración desde el interior del país. No es el origen que uno imaginaría para alguien que llegaría a controlar el aparato de seguridad más poderoso del país. Pero en México, el origen no determina el destino cuando uno aprende rápido cómo funciona el sistema. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas, una carrera técnica y discreta. No estudió Derecho, no estudió Ciencias Políticas, no hizo el recorrido clásico del funcionario mexicano que sueña con una silla en Los Pinos. Entró al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, en 1989, cuando tenía 18 años. Para ponerlo en perspectiva, en 1989, México todavía era un país de partido único en todos los efectos prácticos. El PRI llevaba décadas en el poder y los servicios de inteligencia eran básicamente el brazo oculto del sistema político. Entrar al CISEN a los 18 no era solo conseguir trabajo, era elegir un bando, una escuela, una forma de ver el mundo. Dentro del CISEN aprendió lo que aprendían todos los que pasaban por ahí, que la información es poder, que saber lo que otros no saben es la ventaja definitiva, y que la lealtad institucional tiene sus límites exactamente donde empieza la conveniencia personal. Ascendió con una velocidad que sus compañeros de generación recordarían después con una mezcla de admiración y desconfianza. Para mediados de los 90 ya coordinaba áreas operativas. Para finales de esa misma década, su nombre circulaba en los pasillos de la Secretaría de Gobernación como alguien a quien había que tener en cuenta. El salto definitivo llegó en 2001, cuando Vicente Fox ganó la presidencia y rompió 70 años de hegemonía priista. Fox necesitaba construir un aparato de seguridad que no fuera completamente heredado del PRI, que tuviera al menos la apariencia de una nueva generación. García Luna fue parte de esa apuesta. Lo nombraron director de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, que era básicamente el equivalente mexicano del FBI. Tenía 30 años. Era joven, era técnico,
Hablaba el lenguaje de la modernización institucional. Parecía exactamente lo que Fox necesitaba. Lo que nadie vio entonces, o lo que algunos vieron y eligieron no decir, es que García Luna llegó a ese puesto con conexiones que iban mucho más allá del mundo institucional. Según lo que se estableció años después en el proceso judicial de Nueva York, sus vínculos con el cártel de Sinaloa databan de esa época o incluso antes, no como infiltrado, no como agente que se dejó corromper en el camino, sino como alguien que desde muy temprano entendió que en México la línea entre el Estado y el crimen organizado no era una pared sino una puerta giratoria, y que había fortunas y poder disponibles para quien supiera manejar esa puerta con discreción. Atento a esto, porque lo que viene después no es solo la historia de un hombre corrupto, es la historia de cómo ese hombre construyó una institución entera a su imagen y semejanza. Cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia en diciembre de 2006, una de sus primeras decisiones fue crear la Secretaría de Seguridad Pública Federal, una nueva dependencia que concentraría las funciones de la AFI, la Policía Federal y varias otras áreas que antes estaban dispersas en distintas secretarías. Era, en teoría, la gran reforma de seguridad que México necesitaba: centralización, profesionalización, modernización, y al frente de esa nueva secretaría, con rango de secretario de Estado, Calderón puso a Genaro García Luna. Para entender lo que eso significaba, tenés que entender la escala. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, en su momento de mayor expansión, llegó a tener más de 35,000 elementos. Manejaba contratos de tecnología, equipamiento, telecomunicaciones e infraestructura por miles de millones de pesos anuales. Tenía capacidad de intervención telefónica, de vigilancia electrónica, de inteligencia operativa. Era, en términos prácticos, uno de los aparatos de poder más grandes del Estado mexicano. Y todo eso lo controlaba un solo hombre durante 6 años. Esos 6 años son el corazón de lo que el expediente de Brooklyn documenta, porque durante ese periodo, según el proceso judicial, García Luna utilizó su posición para facilitar el tráfico de drogas del cártel de Sinaloa, recibir pagos en efectivo de decenas de millones de dólares y construir una red de protección institucional que le permitió al cartel operar con una libertad que de otra forma habría sido imposible. Todo eso mientras daba conferencias de prensa sobre la guerra contra el narco, mientras aparecía en fotografías junto a secretarios de Estado norteamericanos, mientras recibía elogios de la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para un segundo, lee eso otra vez en tu cabeza. Recibía elogios de la DEA mientras, según el proceso judicial, le facilitaba el paso a los cargamentos del Sinaloa. No es un detalle menor, es el núcleo de todo. Y ahora llegamos al punto donde este video se separa de todo lo que ya escuchaste sobre García Luna, porque el juicio no fue solo sobre García Luna. El expediente judicial del caso Estados Unidos contra Genaro García Luna, radicado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, contiene en sus anexos y en los testimonios incorporados referencias a contratos federales. Contratos específicos, con números de licitación, con montos, con fechas de firma y con las firmas de los funcionarios que los autorizaron. Esos contratos corresponden al periodo 206-2012, que es exactamente el periodo en que García Luna dirigió la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Lo que el expediente documenta, según las fuentes periodísticas que han revisado esos registros, es que durante ese periodo se firmaron contratos por montos que en algunos casos superaron los 1,000 millones de pesos con empresas de tecnología y seguridad que tenían vínculos directos o indirectos con el aparato que García Luna controlaba. Algunos de esos contratos requerían la autorización de otras secretarías de Estado, y esas autorizaciones llegaron, con firma y sello. El expediente nombra a 4 secretarios de Estado que en distintos momentos entre 2006 y 2012 firmaron o autorizaron documentos vinculados a esos contratos. No los acusa de pertenecer al cartel, no los señala como cómplices directos del narcotráfico, pero los pone en un lugar incómodo, el de funcionarios que firmaron papeles que beneficiaron a un aparato que, según el proceso judicial estadounidense, estaba al servicio del cártel de Sinaloa. 3 de esos 4 funcionarios siguen en la vida pública mexicana, y ninguno ha sido convocado a declarar, ninguno ha dado una explicación, ninguno ha sido investigado formalmente en México por su relación con esos contratos. Respira antes de lo que viene. El primero de los funcionarios que el expediente referencia en ese contexto es alguien cuyo nombre vas a reconocer de inmediato
Porque pasó por varias secretarías durante el sexenio de Calderón y después continuó su carrera política sin interrupciones mayores, sin entrar en imputaciones que no corresponde hacer fuera de un tribunal. Lo que el expediente documenta en términos de su participación se limita a la autorización de partidas presupuestarias que fluyeron hacia contratos específicos de la Secretaría de Seguridad. Eso, en términos legales, puede ser muchas cosas. Puede ser negligencia, puede ser desconocimiento, puede ser algo más. Lo que no puede ser es invisible, y sin embargo lo ha sido durante más de una década. La mecánica de esos contratos es importante entenderla porque explica cómo se puede construir un sistema de corrupción de esta escala dentro del Estado sin que necesariamente todos los que participan sean conscientes de lo que están firmando, o sin que puedan probarse sus intenciones. Un contrato de tecnología de seguridad es un documento técnico y denso. Habla de servidores, de licencias de software, de sistemas de reconocimiento facial, de bases de datos de inteligencia. Para un secretario de Hacienda o de la función pública que autoriza una partida presupuestaria, ese contrato puede parecer simplemente uno más de los miles de documentos que pasan por su despacho en un año. Y esa opacidad, esa complejidad técnica deliberada, es parte del diseño. García Luna no era un funcionario torpe que ocultaba los sobres en un cajón, era un operador sofisticado que entendía que la mejor forma de robar dentro del Estado es hacer que el robo parezca administración pública normal. Licitaciones que cumplen todos los requisitos formales, pero están diseñadas para que solo una empresa pueda ganarlas. Contratos que tienen toda la apariencia de modernización institucional, pero cuyos beneficiarios finales son los mismos de siempre. Eso es lo que el expediente de Brooklyn, entre otras cosas, ayuda a entender. Pero eso todavía no era lo peor, porque hay un segundo nivel en esta historia que va más allá de los contratos y las firmas. Uno de los testimonios incorporados al proceso de Brooklyn viene de un exfuncionario de seguridad que operó en la zona metropolitana de Ciudad de México entre 2008 y 2011. Ese testimonio, según lo que documentaron periodistas de investigación, que accedieron al expediente, describe reuniones en las que participaron funcionarios de rango medio de distintas secretarías para coordinar lo que el testigo llama la administración del territorio. En esas reuniones no se hablaba de narcotráfico en términos explícitos, se hablaba de zonas de operación, de rutas autorizadas, de empresas de logística que necesitaban ciertos corredores libres de operativos. El lenguaje era burocrático, las instrucciones eran claras. Esto es relevante porque cambia la naturaleza de lo que estamos discutiendo. Ya no estamos hablando solo de contratos mal asignados o de plata que cambió de manos en efectivo. Estamos hablando de una coordinación operativa entre el Estado y el crimen organizado que requería la participación, consciente o no, de múltiples niveles de la burocracia. Y eso implica que las firmas en los contratos no son solo un problema contable, son parte de una cadena de decisiones que tuvo consecuencias físicas, concretas, medibles en vidas. Porque durante el periodo 2006-2001, mientras García Luna dirigía la Secretaría de Seguridad, y mientras esos contratos se firmaban, México vivió el periodo de violencia más intenso de su historia moderna. Las cifras oficiales hablan de más de 120,000 muertos en el contexto del conflicto con el crimen organizado durante el sexenio de Calderón. 120,000. Y esos son los números del gobierno, que históricamente ha subestimado estas cifras. Algunos estudios independientes hablan de cifras significativamente mayores. ¿Cuántos de esos muertos murieron en zonas donde la Policía Federal tenía órdenes de no operar? ¿Cuántos murieron en rutas que estaban administradas según la terminología del testigo? ¿Cuántos murieron porque el aparato del Estado que debía protegerlos estaba al servicio de sus asesinos? No lo sabemos con certeza, y eso también es parte del diseño. La impunidad no es solo no ir a la cárcel. La impunidad es también no tener que responder esas preguntas. Y ahora llegamos a la tercera cosa que te prometí, y es quizás la más desconcertante de todo el asunto. Cuando el proceso judicial de Brooklyn terminó con la condena de García Luna en febrero de 2023, la reacción del gobierno mexicano fue, en el mejor de los casos, tibia. El presidente en turno hizo declaraciones generales sobre la corrupción del pasado, sobre el sistema heredado, sobre la necesidad de no repetir esos errores. Lo que no hubo fue una investigación formal. Lo que no hubo fue una solicitud de extradición de los expedientes completos para que la justicia mexicana pudiera actuar.
Lo que no hubo fue una convocatoria a declarar de los funcionarios que el expediente menciona. No hubo nada, y acá es donde la historia se vuelve más oscura que cualquier detalle individual de corrupción. Porque el expediente de Brooklyn es un documento público, está en inglés, sí, pero accesible. Los periodistas de investigación de varios medios lo leyeron, algunos lo reportaron, y sin embargo, en México, la respuesta institucional fue el silencio. Ese silencio tiene una explicación posible que no requiere conspiración ni coordinación explícita. En México, la clase política tiene una relación muy particular con la idea de la verdad incómoda. Hay una regla no escrita que atraviesa administraciones de todos los partidos. No investigues lo que no querés saber porque lo que sabes te obliga a actuar, y actuar tiene costos. Investigar a 3 exfuncionarios con nombre y apellido que aparecen en un expediente judicial norteamericano tiene costos. Tiene costos políticos, tiene costos relacionales, tiene el costo de abrir una caja que podría contener más nombres, más firmas, más contratos, más reuniones. Así que el silencio no es inacción, el silencio es una decisión. Y los 3 funcionarios que el expediente menciona siguen en la vida pública. Uno de ellos ocupa un cargo en el sector privado con vínculos directos al gobierno federal. Otro mantiene una presencia pública activa en medios y foros de análisis político. El tercero tiene una trayectoria en organismos internacionales que le da una plataforma y una legitimidad difíciles de atacar. Los 3, desde distintas trincheras, siguen formando parte del paisaje institucional mexicano como si Brooklyn hubiera pasado en otro planeta. Lo que va a pasar ahora no te lo imaginas, porque llegamos a la última revelación y es la que cambia el sentido de todo lo anterior. El expediente de Brooklyn no es solo un documento sobre el pasado, es un espejo. Y lo que ese espejo muestra, si te animás a mirarlo de frente, es que el problema no fue García Luna. García Luna fue un síntoma. El problema es el sistema que lo produjo, lo protegió, lo financió y después cuando ya no podía seguir protegiéndolo, lo dejó caer con la misma frialdad con la que un organismo elimina una célula que ya no le sirve. Pensá en lo que requirió construir lo que García Luna construyó. Requirió que en la Secretaría de Seguridad hubiera decenas de funcionarios de rango medio que hicieran preguntas y se callaran las respuestas. Requirió que en otras secretarías de Estado hubiera personas que firmaran documentos sin hacer demasiadas preguntas, o que las hicieran y obtuvieran respuestas que les permitieran seguir firmando. Requirió que en los medios de comunicación hubiera periodistas que tuvieran información y eligieran no publicarla, por razones que podían ir desde el miedo hasta la conveniencia. Requirió que en los partidos políticos de oposición hubiera legisladores que tuvieran acceso a información de inteligencia sobre lo que pasaba en esa secretaría y optaran por no hacer ruido. Todo eso requirió participación, no necesariamente complicidad activa en el narcotráfico, pero sí una complicidad pasiva con el sistema que lo hacía posible, y esa complicidad pasiva es la que hace que el problema sea tan difícil de resolver, porque no tiene rostro único, no es solo García Luna. No son solo los 4 secretarios que firmaron contratos, es un ecosistema entero de personas que encontraron en el silencio una forma de sobrevivir, de avanzar, de no complicarse la vida, y eso, lamentablemente, no se resuelve con un juicio en Brooklyn. El juicio en Brooklyn fue importante, fue histórico, fue la primera vez que la justicia norteamericana logró llevar hasta una condena a alguien del nivel de García Luna, pero también fue, en cierto modo, una salida fácil para el sistema mexicano, porque mientras García Luna estaba en un tribunal de Nueva York, el sistema que lo produjo podía seguir funcionando aquí sin interrupciones, sin cuestionamientos fundamentales, con los mismos actores, ocupando los mismos espacios con los mismos contratos de tecnología y los mismos mecanismos de licitación. El expediente de Brooklyn es un documento que merece ser leído en México, no en Washington, no en los seminarios de política exterior norteamericana. Aquí, por los jueces mexicanos, por los diputados mexicanos, por la Fiscalía General de la República. Ese documento señala a personas que firmaron papeles durante un periodo en que, según el proceso judicial más importante de la historia reciente, el aparato de seguridad mexicano estaba al servicio del narcotráfico. Esas personas merecen ser convocadas a explicar lo que firmaron, en qué contexto lo hicieron, qué sabían o podían saber en ese momento. Eso no es una cacería de brujas. Eso es lo mínimo que le debe el Estado a las más de 120,000 personas que murieron durante ese periodo.
Lo más probable es que muchos de esos funcionarios firmaron sus documentos sin saber exactamente para qué servían. Lo más probable es que el sistema estaba diseñado precisamente para que eso fuera posible, para que nadie tuviera que saber demasiado. Pero lo más probable no es lo mismo que una investigación. Y mientras no haya investigación, el Estado mexicano le está diciendo a esas 120,000 personas y a sus familias que sus muertes no merecen ni siquiera la incomodidad de una citación judicial. Si llegaste hasta acá es porque sabes que estas historias importan, que los documentos públicos existen para algo, que la memoria no es un lujo sino una condición para que algo cambie. La semana que viene en este canal vamos a hablar de otra historia que también está documentada, también es pública y también lleva años esperando que alguien la cuente en voz alta. El caso de los contratos de infraestructura carcelaria durante el mismo periodo, los mismos años, con nombres que también van a sonar conocidos. No te lo pierdas, suscríbete si no lo hiciste todavía. Y déjame en los comentarios esto. ¿Crees que México va a leer alguna vez ese expediente de Brooklyn en serio que va a llamar a declarar a esos 3 funcionarios que va a abrir esa investigación? ¿O los hombres que llegan a esos niveles siempre encuentran la forma de que el papel se archive solo? Contame abajo. Leo todo